Buenas tardes, maestro. Agradecerle la oportunidad que nos da a los estudiantes de la cuarta generación de la Escuela Nacional de Cuadros de conocer su experiencia y sus vivencias como dirigente de Jalisco en una organización llamada Democracia Social AC. Maestro, para usted, ¿qué significa la política nacional y el país? Para usted, ¿qué significa un... No, el verbo está mal. Para usted, para usted, ¿qué hubiera significado tener un presidente como Colosio? Bueno, la oportunidad que tuvo este país que se truncó de Luis Donaldo Colosio, creo que hubiera adelantado los tiempos de transformación y de renovación que México exigía en esos años. Yo creo que la visión de Colosio con respecto a la necesidad de dar un nuevo rumbo al país, de incorporar a la sociedad como un actor fundamental en la toma de decisiones de gobierno, hacer una renovación importante en el partido, fortalecer la vinculación del partido con las causas ciudadanas, ir a un partido más estrecho con las causas de los vecinos. Creo que el país no hubiera pasado esa larga noche de inmovilidad y de retraso que significaron los dos gobiernos panistas del 2006 y del 2006 al 2012. Gracias, maestro. También, ¿cuáles sean los atributos políticos más destacados del entonces Luis Donaldo Colosio Murrieta? Son muchísimos los atributos de Luis Donaldo. Primero, su formación académica, un hombre formado como economista de manera muy sólida, muy profesional, inclusive en instituciones de prestigio a nivel internacional, lo cual esa formación le permitió tener muy claro por dónde tenía que venir el país. Segundo, como él mismo lo decía, él era consecuencia o producto de la cultura del esfuerzo. O sea, él su origen, clases populares, y a través de su esfuerzo y su dedicación pudo ir escalando dentro de la política nacional hasta llegar a ser candidato a la presidencia de la República. Yo creo que ese es un ejemplo muy importante que él nos deja como legado, la importancia de la cultura del esfuerzo. Otro era una persona con una gran capacidad de escuchar, una gran capacidad de hacer política en el sentido de ver la política como una capacidad de sumar, de crear consensos. Luis Donaldo no solamente escuchaba y creaba consensos, sino a partir de ahí construyó un gran liderazgo. Lo demostró en las diferentes tareas que tuvo en su encargo en el gobierno federal, por ejemplo, cuando fue secretario de Sedesol, cuando fue diputado, cuando fue presidente del PRI. En cada una de esas áreas disímbolas, Luis Donaldo mostró un gran liderazgo para poder encabezar grandes proyectos de envergadura. Y yo creo su capacidad también de hacer clic inmediatamente, su simpatía con la gente. Muchas gracias, maestro. Y en ese entorno, en ese contexto, en aquellos años donde la economía y los economistas a nivel nacional era un grupo importante en el prismo y a nivel nacional, ¿por qué después de que Cedillo tomó la presidencia de la República vino una crisis económica? Yo creo que lo que ahí hubo una gran discusión sobre el tema de la crisis económica. Yo en lo particular como economista considero que hubo dos visiones con respecto a qué nivel debería tener el tipo de cambio. En ese entonces el tipo de cambio se movía a través de una franja de flotación, no es como hoy que se mueve libremente, y creo que en ese momento factores externos también, el propio proceso de cambio de gobierno, los acontecimientos que sucedieron en el año 94, el 1 de enero del 94, la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, posteriormente la trágica muerte de Luis Donaldo Colosio, posteriormente también la muerte de Ruiz Massieu, y adicionalmente factores que estaban alrededor de la elección del año 94. Creo todo ese conjunto de factores políticos generaron nerviosismo, inestabilidad en el tipo de cambio, que repito, se manejaba bajo una franja de flotación, y creo que ahí fueron los elementos que confluyeron en la transición de gobierno para que el tipo de cambio se nos brincara de la franja de flotación.
y derivara en la crisis de devaluación que se dio en diciembre del año 94, pero también señalar con mucha precisión cómo México pudo sortear eso y a partir del año 95 la economía mexicana empezó a retomar el rumbo. Muchas gracias, maestro. Adelantándonos un poco a los años, después del proceso de economía que nos está hablando, viene un proceso en el que el partido no sale beneficiado por el electorado. Para usted, ¿qué factores motivaron al electorado para votar por un candidato no priista? Yo creo que son muchos factores. Primero hay que señalar que para el año 2000 México, el México moderno que conocemos, era prácticamente haciendo a un lado a Cuba, que es un régimen muy especial. México era el único país en América Latina que no había registrado lo que era una alternancia. Y no había registrado la alternancia obviamente por los niveles de legitimidad del propio Partido Revolucionario Institucional que le permitió durante muchísimas décadas, 70 años, poder mantenerse en el poder en cada una de las elecciones que se llevaron a cabo. Creo que finalmente el ejercicio de gobierno desgasta. Creo que también 70 años la gente, por los mismos cambios en la composición social, el impacto de los medios de comunicación, toda una, vamos a decir, toda una ola de cambios que se registró a nivel mundial también influyeron en la percepción de la ciudadanía, ¿no? También hay que ser críticos y objetivos en este tema. Creo que para la elección del año 2000 influyó mucho el impacto de la crisis del año 94, principalmente por lo que tuvo que ver tanto por la devaluación, el incremento de las tasas de interés que impactó los créditos hipotecarios a las personas, los créditos al consumo y adicionalmente la cuestión de la pérdida de empleo que se registró en la crisis que se generó en diciembre del 94. Creo que todos esos factores influyeron en el ánimo de una parte del electorado para, a pesar de que el PRI presentó un candidato de primerísimo nivel, un hombre de una gran trayectoria profesional y también un hombre íntegro como Francisco Labastida Ochoa, no se dieran las condiciones favorables. Creo que fue todo un contexto, un conglomerado de circunstancias que se fueron compaginando durante los años previos para que en el año 2000 se diera la alternancia en México, que era una alternancia que tarde o temprano tenía que llegar, porque somos un país democrático, somos un país con una gran pluralidad, con diversidad de opciones y que hay que reconocerlo, el PRI ha sido un factor fundamental en esta construcción de régimen democrático. Así es, maestro. Los priistas a nivel nacional somos muchos, eran muchos, y queremos saber los estudiantes de la cuarta generación, el prismo, cómo vivió la derrota, qué pensaron, qué pensaban en aquel entonces. Bueno, primero para mi generación, pensar en una derrota del PRI a la presidencia de la República era algo inconcebible. Nosotros nos habíamos formado en una cultura y en una práctica política donde el PRI, algunos decían el partido invencible, ¿no? Era inconcebible entonces primero que el PRI perdiera la presidencia de la República. Creo que sí fue un elemento que nos agarró de sorpresa esa derrota. Fueron momentos muy difíciles de confusión, hay que decirlo, cuando menos de mi generación y de los grupos en lo que nosotros nos movíamos, mucha confusión. A nivel del debate nacional se decía que el PRI había entrado ya en una crisis terminal. Algunos argumentaban que como el PRI estaba en una simbiosis con el gobierno, al perder el gobierno, el PRI no tenía razón de ser y se perdería y se empezaría a desintegrarse. Se consideraban ellos decían que el PRI, como al ser partido del gobierno, no teníamos militancia, no teníamos vocación de participar en el PRI y que al no estar el gobierno nos estaríamos saliendo todos del PRI y desapareceríamos. Algunos también consideraban, principalmente alguna ala del gobierno de Vicente Fox, que era el momento de tomar medidas en contra del PRI, iniciar una campaña anti-PRI. Entonces había un escenario cuando menos en el primer año, de mucha confusión, dudas, inquietudes. Quisimos los verdaderos priistas reagruparnos en el partido, demostrar ante la sociedad y fundamentalmente ante nuestros adversarios que lo que ellos decían, que el PRI era un partido que nació del gobierno y para el gobierno no era así,
sino que nuestro partido tiene otro origen, otro planteamiento, tiene un proyecto muy claro de gobierno también, pero de impulsar una agenda social, y que a pesar de que perdimos el gobierno, el PRI tuvo la capacidad de regruparse, identificarnos con esta ideología, sentirnos orgullosos de ser priistas. En el caso de Jalisco hay que recordar que Jalisco nosotros ya habíamos perdido el gobierno del estado desde el año 95, en la elección de febrero del 95, entonces los priistas jaliscienses ya teníamos también cierto avance en ese tema de sentirnos fuera del ejercicio del poder. Entonces creo que fue un proceso de aprendizaje. En un primer tiempo hay que reconocer lo difícil. Algunos, muy pocos, decidieron salirse. En la inmensa mayoría de los priistas la derrota nos reencontró. La derrota fue un incentivo para fortalecer nuestra convicción y empezar a andar en la calle, a empezar a defender a nuestro partido. Y creo que todos los que nos tocó esa transición de perder el poder, creo que cumplimos nuestra tarea y afortunadamente, entre otras muchas razones, creo que pusimos nuestra semillita, nuestro grano de arena, para que posteriormente en el 2012 el PRI recuperara la confianza ciudadana. Muchas gracias, maestro. Última pregunta, maestro. ¿Qué mensaje daría a los jóvenes priistas que nos estamos formando en la máxima escuela de formación política de nuestro partido? Que tomaron la mejor decisión de formarse, que hoy la ciudadanía nos exige políticos de contenido, políticos que tengan sustancia, que tengan propuestas y no ocurrencias. Hoy gobernar es un tema mucho más complejo de hace décadas. Cada vez el ejercicio de gobierno se vuelve más complicado, la gente cada vez plantea nuevas demandas, los recursos son insuficientes para atender todas las demandas, y ante ese escenario de complejidad, a lo que adicionalmente hay que poner la presencia de las redes, el impacto de las redes en el ejercicio de gobierno, todo eso obliga que para gobernar se requiere talento, se requiere formación, se requiere conocimiento. Y yo los felicito porque si están en la Escuela Nacional de Cuadros a partir de un examen muy estricto que se aplicó, y que si ustedes están ahí es porque demostraron que tienen talento, que tienen conocimiento. Yo, mi invitación modesta es: síganse preparando, sigan estudiando, sigan debatiendo los temas, sigan dándole a la política sustancia, que la política no sea un mero espectáculo, que la política no sea dimes y diretes, que la política no sea solamente escenografía, que la política sea de propuesta, de contenido, y eso solamente lo pueden obtener estudiando y preparándose. Muchas gracias, maestro. Agradezco su tiempo y la oportunidad de conocer su visión y su experiencia. Muchas gracias. Gracias.